Bendito sea el Señor. Qué hermoso se ve la congregación. Qué hermoso se ve la iglesia. Saluda al que está a su derecha y diga: bienvenido a la gran familia, embajadores del gran rey. Al que está a su izquierda, dile: hola, bienvenida, bienvenido a la gran familia, embajadores del gran rey. Aleluya. El tema de hoy es honrando a Dios con mi servicio. Diga conmigo: honrando a Dios con mi servicio. Primera de Pedro 4:10. Abra su Biblia. Bendecimos la vida de todos y cada uno de ustedes, al igual que bendecimos la vida de todas las personas que posteriormente van a escuchar este mensaje. Que Dios esté hablando a sus vidas de una manera muy especial. Dice las Escrituras, 1 de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De nuevo, siga su lectura allí, por favor. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra. Reconocemos que ella fue inspirada por el Espíritu Santo y estamos en la necesidad que hoy tú ilumines nuestro entendimiento y prepares nuestra voluntad para recibir tu palabra, de tal manera que la podamos entender, de tal manera que la podamos vivir y de tal manera que la podamos enseñar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alguien dijo que el servicio a Dios comienza en la mente y no en las manos. Por tanto, para prestar un servicio que honra a Dios, para prestar un servicio que glorifique a Dios, se requiere entonces un cambio de pensamiento, se requiere un cambio de actitudes. Si usted es alguien que desea servir a Dios en su obra, es importante que usted entienda que es necesario cambiar nuestra manera de pensar, que es necesario cambiar nuestras actitudes. Y usted quizás se va a preguntar enseguida: bueno, pero ¿por qué es importante cambiar mi manera de pensar como requisito para poder servir a Dios? Y se lo voy a explicar. Lo que sucede es lo siguiente: las ideas en el ser humano producen conductas. Nuestras ideas terminan desarrollando conductas y estilos de vida. Y estas conductas y estilos de vida, por tanto, van a afectar a nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestras naciones. Y de hecho, la historia misma será afectada por las actitudes, las conductas que nosotros podamos desarrollar. Por ello también, si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestras actitudes, también la iglesia va a terminar siendo afectada. Es muy claro entonces que para servir a Dios y honrarle a Él con nuestro servicio, debemos cambiar nuestra manera de pensar, pues solo así prestaremos un servicio, no solamente que será visto por los hombres, sino un servicio que glorifique al Señor. Porque al final de cuentas, con tu servicio y mi servicio, lo que buscamos no es el reconocimiento humano. Lo que buscamos es que el servicio tuyo y mío glorifique al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y como primer punto de este sermón, quiero decirle que todos hemos sido llamados para servir a Dios.
Todos hemos sido llamados para servir. Pedro dijo, cada uno según el don que ha recibido. Cada creyente, cada miembro del cuerpo de Cristo, según el don que ha recibido. Lo cual para Pedro es bien claro que todo creyente, además de haber sido llamado para ser salvo, todo creyente ha sido llamado para ser siervo. Dios lo llamó a usted de en medio de su pecado, de su ignorancia. Dios lo llamó para ser salvo. Y nos gozamos y nos alegramos en la esperanza de la salvación y la vida eterna. Hoy hemos hecho fiesta, hemos celebrado, porque esta es la reunión de todos aquellos que hemos sido salvos del pecado y hemos escapado de condenación a vida eterna. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Usted ha sido alcanzado para salvación. Pero también quiero exhortarle y animarle que usted ha sido alcanzado para ser siervo. No solamente usted ha sido alcanzado por Cristo para ser salvo, sino que usted ha sido alcanzado por Cristo para ser su siervo y para servirle a Él. La Biblia dice que cada uno según el don que ha recibido. Es decir, que para Pedro y la iglesia de hoy es bien claro que por lo menos usted tiene un don espiritual. Dígale que está a su lado, usted tiene mínimo un don espiritual para servir al Señor. Eso da gozo, eso da alegría. Nosotros hemos sido alcanzados por Cristo para ser salvos. Bien, hemos sido alcanzados por Cristo para ser sus siervos y para servirle a Él. Él mínimo nos ha dado un don espiritual para servir. Ahora, como Pedro está hablando de una multiforme gracia, de una forma de Dios manifestarse, significa que hay algunos miembros del cuerpo de Cristo que tienen mínimo un don, pero que también pueden tener muchos dones. Nos toca a nosotros entonces descubrir qué don me ha dado Dios. Dile que está a su lado, tienes que descubrir qué don te ha dado Dios. Pero mínimo Dios te ha dado un don. Es decir, que yéndote mal, a lo mínimo tienes un don para servir al Señor. Un don para servir al Señor. Por eso está hablando Pedro de la multiforme gracia. Es decir, Dios obra en cada uno de nosotros de acuerdo al don que Él nos ha entregado, que Él nos ha encomendado para servirle a Él. De manera que si usted es alguien que dice yo quiero servir al Señor, pues le tengo una buena noticia. No solamente usted quiere servirle a Dios, sino Dios quiere que usted le sirva a Él, y por eso Él ha colocado en ti dones espirituales. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Dios te ha dado dones espirituales para que tú le sirvas a Él. Te ha llamado para eso. Y a lo largo de la Biblia vamos a encontrar cantidades de hombres y mujeres que Dios ha llamado para servirle a Él. Y yo voy a tomar por referencia solo un nombre, un personaje, el llamado de Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor tenía un plan. Dios tenía un propósito: sacar a los hijos de Israel de la cautividad de Egipto. Pero ese Dios todopoderoso necesitaba a alguien, a un instrumento humano, para usarlo y hacer este grande prodigio, traer libertad al pueblo.
Y así como Dios llamó en el pasado a Moisés para cumplir sus planes y propósitos, a cada uno de nosotros también Dios nos está llamando. Solo que tenemos que estar con oídos espirituales atentos al llamado del Señor y dispuestos a responder al llamado divino, porque así como Dios llamó en el pasado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Noé, Dios llamó a muchos en el pasado. En el tiempo presente Dios está llamando a hombres y mujeres, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y Dios desea que usted entienda que no solamente fue alcanzado para ser salvo, sino que usted fue alcanzado para servir a Dios en su obra en este tiempo. La obra de Dios requiere de hombres y mujeres que respondamos al llamado de Él, a su nombre. Dios está buscando niños, niñas, adolescentes, jóvenes, damas y caballeros que acepten el llamado del Señor. Y es que el llamado de Dios al servicio es un llamado para conocer el poder de Dios. Ciertamente en la salvación usted experimentó el poder de Dios. Pero si hay algo en lo cual nosotros, lo que aceptamos el llamado del Señor, experimentamos de cerca cómo Dios actúa con poder, es cuando aceptamos el llamado del Señor. Cuando a un hombre, cuando una mujer quiera ver, conocer realmente el poder de Dios obrando en la vida de un hombre, la Biblia dice: cosa tremenda hará Dios con un hombre en sus manos. Cuando alguien acepta el llamado de Dios, entonces estará aceptando conocer a Dios en todo su poder y su gloria. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? El llamado de Dios significa una invitación de Él para que conozcamos de cerca su poder. El llamado de Dios al servicio es un llamado para experimentar el respaldo de Él. Porque cuando Dios llama, Dios responde con poder. Cuando Dios llama, Dios respalda. No importa si eres un niño, no importa si eres una niña, un adolescente, si eres un caballero, si eres una dama. Yo quiero hablar a tu corazón. Si Dios te ha llamado para alguna labor específica en medio de su reino, de pronto a trabajar con caballeros, a trabajar con las damas, a trabajar con los jóvenes, a trabajar con los adolescentes, a trabajar con los niños, a trabajar con los más necesitados. Si Dios te ha llamado a una misión específica, quiero decirte que el Dios que te llamó será el Dios que te respalde también. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Verás su gloria, verás su poder, porque su llamado es una invitación a conocer su poder. Su llamado es una invitación a ver su respaldo. El llamado de Dios requiere, demanda una respuesta del hombre, pero en el tiempo del Señor. Hay una expresión que leemos rápido en el pasaje de Éxodo 3. Dios le dijo a Moisés: ven por tanto ahora. Ven, diga conmigo, ven por tanto ahora. ¿Cuándo le digo? No le digo ven entre 5 años. No le digo ven entre 10 años. No le digo ven ahora que te cases, ahora que estudie, ahora que te haga profesional, ahora que termine todos tus estudios, ahora que hagas todo, ahora que tú creas que humanamente estás capacitado. Dios no le dijo eso a Moisés. El llamado de Dios es un asunto que requiere de una respuesta del hombre en el tiempo, no del hombre, sino en el tiempo de Dios. Dios está llamando hoy y está llamando ahora para que usted y yo le respondamos a Él. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? ¿Me entiende lo que la Biblia está diciendo? Ven ahora. Hoy estamos celebrando el Día del Maestro Cristiano aquí en la Iglesia Embajadores del Gran Rey. Pero no solo es el reconocimiento a un grupo de hombres y mujeres que han aceptado el llamado ahora a servir al Señor.
sino que también esta celebración no es solamente un reconocimiento a quienes están sirviendo ahora, sino que también esta actividad es un llamado de Dios ahora. A otros hombres y a otras mujeres a involucrarse en el servicio al Señor. Hoy por hoy no hay excusas para no estar involucrado en el servicio al Señor. Puede que usted me diga: pastor, yo no puedo ser del propósito de adoración porque yo no sé tocar guitarra, no sé tocar bajo, no sé tocar el teclado, no sé tocar la batería, no sé tocar el saxofón. Yo no puedo estar allí. Pero el propósito de adoración no es simplemente el único espacio. Usted puede ser parte del equipo de compañerismo, y si usted no es parte del equipo de compañerismo, puede ser parte del equipo de discipulado, y si no eres parte del equipo de discipulado, puede ser parte del equipo de evangelismo, y si no eres parte del equipo de evangelismo, puedes trabajar con los caballeros, puedes trabajar con las damas, puedes trabajar con los jóvenes, puedes trabajar con los niños. Pero lo importante es que usted entienda que usted fue salvo y también usted fue llamado a servir al Señor en su obra. ¿Cuántos pueden dar un aplauso? Y hay lugar y hay espacio para que usted pueda servirle. ¿Y cuándo le va a servir? Ahora. ¿Cuándo le va a responder usted a Dios, al llamado? Ahora. Ahora pudiéramos aplicarlo no solamente en el término del servicio a Dios en su obra. Si ya te arrepentiste de tus pecados, ¿qué estás esperando para ser bautizado? Tienes más de 12 años, puedes bautizarse. ¿Cuándo te vas a bautizar? Decídalo hoy. Decídalo ahora. Decida seguir fielmente al Señor. Dios le dijo a Moisés: ven ahora. El llamado del Señor es un llamado divino. No es una comisión humana. No es el hombre el que te llama. Quizás Dios va a usar a un pastor. Quizás Dios va a usar un maestro de la palabra para hablar a tu corazón y decirte: yo te salvé y yo quiero que tú me sirvas. Pero quiero que entiendas que el llamado de Dios no es un asunto de hombre. Quien te llama es Dios. Quien nos envía es el Señor. Quien nos comisiona es Dios, no el hombre. La palabra del Señor dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La Biblia deja bien clara que ellos eran líderes y siervos de Dios, no por iniciativa de la iglesia, no por iniciativa del hombre. Ciertamente, para yo estar aquí, Dios utilizó unas personas, Dios utilizó una circunstancia, Dios utilizó una autoridad de mi denominación. Pero el asunto no tiene que ver con el hombre. El llamado no tiene que ver con el hombre. Quien llama, quien reviste, quien capacita y quien respalda es el Dios eterno. El que te llamó será el que te sostiene finalmente. Por tanto, usted no ha sido llamado a servirle al hombre. Usted ha sido llamado a servir al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos pueden aplaudir fuertemente al Dios eterno en esta mañana? Y era Dios quien estaba llamando a Moisés y lo estaba enviando. Porque el llamado del Señor es un asunto de Él y no de los hombres. Ahora, nosotros como seres humanos nos sentimos seguros, realizados, cuando representamos a alguien importante. Pues cuando representamos a alguien importante, eso nos da valía, nos da significado. Cuando representamos a alguien importante, nos sentimos nosotros importantes.
Bueno, todos nosotros los cristianos deberíamos estar dispuestos a ir donde Dios nos mande, a representarlo a Él. Corintios dice: así que vosotros sois embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Aleluya. Debemos tener bien claro que lo primero que Jesús hizo con sus discípulos fue llamarlos a ellos para que estuvieran con Él, para que le conocieran, para que tuviesen intimidad con Él. Y luego de estar en intimidad con Él, conociéndole, y su carácter fuera tratado y moldeado, entonces Cristo los envía a predicar, los envía a servir. Por tanto, si algo debe identificar a alguien que sirva a Cristo, es que se note que ese que representa a Cristo ha estado en el secreto con Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? Que a usted se le nota en su vida que ha estado con el Maestro. Esa debe ser nuestra credencial de presentación. Búsquelo en Hechos 4:13. Dice la Biblia, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, y marque su Biblia, y le reconocían que habían estado con Jesús. Lea conmigo en voz alta esta última frase, diga conmigo: y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan, dice la Escritura, que eran hombres de poca letra. Pedro y Juan eran hombres poco populares en los círculos sociales de la más alta esfera del momento de la sociedad. No era lo que distinguía a Pedro y a Juan su elocuencia o su posición económica o su identificación política. Lo que identificaba a Pedro y a Juan, y que el mundo daba testimonio y decían: este hombre, Pedro y Juan, hay algo notorio en ellos, y nosotros damos testimonio que estos hombres han estado con Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? El mundo de hoy necesita una iglesia, la sociedad de hoy necesita una iglesia que se note que está con Cristo. ¿Cuántos pueden aplaudir? Iglesia, tú tienes una responsabilidad, estar en la presencia de Cristo, para que el mundo vea y dé testimonio que tú estás en el secreto de Dios. El mundo de hoy, la sociedad de hoy está llena de religiones. Nuestros pueblos, nuestras ciudades están llenas de templos. Hay templos por todos los lados. Desde lo más sencillo hasta lo más suntuosos, hay templos por todos los lados. Hay hombres con micrófonos y con sonidos predicando en todas las esquinas. Por un lado, eso está bien, pero lo que la sociedad de hoy está demandando, lo que la sociedad de hoy está requiriendo, es de una iglesia que se note que ha estado con el Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir? Que tiene intimidad, que tiene santidad, que tiene pureza, que tiene conocimiento de la palabra. Una iglesia que adora a Dios, una iglesia que vive las sagradas escrituras. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios en esta mañana? La sociedad está esperando una iglesia de la cual pueda decir: esta gente ha estado con Jesús. El llamado del Señor al servicio viene acompañado con la promesa de su presencia. Es imposible prestar un servicio que honre y glorifique a Dios si Él no está con nosotros. El servicio a Dios será exigente. En algunos casos el servir a Dios será agotador. El servir a Dios significa que enfrentaremos enemigos, desprecios,
insultos, burlas. Unos nos darán las espaldas, pero la Biblia dice claramente: ve, porque yo estaré contigo. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Éxodo 3:12. Ve, Moisés, porque yo estaré contigo. Aleluya. El desafío para Moisés era enorme. Y cuando nosotros igualmente aceptamos el llamado de Dios para servir en sus planes, en sus propósitos, pueda que estos desafíos sean para nosotros enormes. Pueda que estos desafíos de servir a Dios implique un sacrificio, un esfuerzo agotador. Pero Dios animó a Moisés y le dijo, Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, cuando Dios llama a la iglesia, Él la reviste de poder y de autoridad. Y aunque tu servicio sea agotador, y aunque tu servicio te lleve al límite, Dios ha prometido: mi presencia, diga conmigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Si tú has aceptado el llamado del Señor, sé que tendrás presiones personales, sé que tendrás presiones familiares. Aún los de tu propia casa, digo Cristo, que se levantarán en contra tuya. Aún otros servidores sentirán celo por lo que tú estás haciendo. Y otros querrán ser lo que tú eres y sentirán envidia. Y te menospreciarán y sentirás la carga del llamado y el peso del llamado. Y te traerá el llamado muy seguramente preocupaciones, desvelo, momentos de tristeza. Pero lo que fortalece a alguien que ha sido llamado es que Dios dijo: mi presencia irá contigo y eso te traerá descanso a tu alma. ¿Cuántos pueden aplaudir a Dios? Eso traerá descanso a tu vida. A su nombre. Tal vez y muy seguramente, a la luz de nuestros razonamientos humanos, veamos muy grandes los desafíos y los llamados del Señor. Muy seguramente ante los grandes desafíos de Dios nos sintamos incompetentes. Cuando el Señor me llamó al ministerio, la primera vez que me habló del ministerio, yo era un adolescente recién congregándome en la iglesia. Yo llegué a mi casa y en mi cuarto de oración le dije: Señor, yo creo tu palabra, creo en tus manifestaciones, pero yo dudo que lo que esa mujer me dijo hoy sea verdad. Pues tú conoces que soy muy tímido, que no me atrevo a hablar en público. Y hoy me tienen que decir: contigo, pastor, contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama, posiblemente te sientas amedrantado y ves el desafío muy grande. Parece imposible responder a ese llamado. Pero Pablo dijo lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias de mi llamado, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor? La gracia de Dios capacita al hombre, a la mujer que le ha respondido a Dios. Solo tenemos que responderle a Él. Y en 1 Corintios 15:10 lo digo de otra manera. Me encanta. Y este es uno de mis versículos favoritos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo sé que muchos de ustedes se van a identificar con este versículo. Sobre todo aquellos que tienen un llamado del Señor, alguna labor específica. Ya sea en la adoración, en el evangelismo, en el discipulado, en el compañerismo.
en cualquier área de servicio. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cada vez que yo pienso en mi vida, digo, solo ha sido por tu gracia. Y cada vez que usted piensa en usted como un hombre que ha sido llamado por Dios, usted está aquí hoy y eres lo que eres hoy. Si de pronto tienes una esfera de influencia o una posición, usted es hoy lo que es, no porque haya sido el más capaz, el más inteligente. Yo quiero que aquí sí que el aplauso sea grande. Hoy somos lo que somos porque la gracia no ha sido en vano para con nosotros, iglesia. No ha sido en vano. Yo quiero que usted mire que está a su lado y dígale: por la gracia de Dios eres lo que eres hoy. Es la gracia. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha hermoseado, nos ha embellecido, nos ha honrado. En segundo lugar, el servicio que honra a Dios es aquel que edifica a la iglesia. Dice Pedro que ese don que ha recibido, ministrelos a otros. Ministrelo a otros. El servicio que honra a Dios es cuando la iglesia es edificada. Es decir, que el propósito de los dones espirituales, ojo con esto, el propósito de los dones espirituales no son para el uso personal o privado de algunos cuantos, sino que los dones espirituales deben ser descubiertos y desarrollados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pedro dijo: cada creyente mínimo ha recibido un don, pero ya sea que sea un don o más de un don, ese don ministrelo hacia los otros. Es decir, que los dones espirituales no son para el beneficio personal o individual o privado de unos cuantos, sino que los dones espirituales deben ser descubiertos y deben ser desarrollados dentro del cuerpo de Cristo para la edificación de toda la iglesia. Pero aquí hay un problema, porque gran parte del cristianismo hoy día ha hecho mal uso de los dones espirituales. Y hoy por hoy los dones espirituales están siendo utilizados para beneficios personales. Y lo que es peor, algunos han tomado los dones espirituales para lucro económico. Y los dones espirituales no fueron dados a la iglesia para el uso individual y privado o el uso económico de ellos. Los dones espirituales han sido entregados a la iglesia, a los creyentes, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 14:12 dice la Biblia: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Repito, así también vosotros que anheláis dones espirituales, está bien, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Para qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Entonces no podemos fomentar de que los dones sean utilizados de manera individual y privada, sino para la edificación de la iglesia. Segunda de Pedro 1:20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún don debe ser de interpretación privada,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero cerrar este punto entonces dejando bien claro que en el tiempo presente Dios tiene dones espirituales para la iglesia. Diga conmigo, en el tiempo presente Dios tiene dones espirituales para la iglesia. Pero estos dones espirituales son para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, el servicio es para la gloria de Dios. Primero de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, significa que debemos revisar nuestras motivaciones al momento de servir en la obra de Dios. ¿Por qué quiere usted servir a Dios? Número 1, ¿quiere servir a Dios por interés económico? Hay quienes en este tiempo ven el servicio a Dios como una oportunidad económica y quieren servir a Dios por un valor económico. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por mejor salario. Quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por mejor paga. Lamentablemente en este tiempo hay quienes han tomado el servicio a Dios de manera lucrativa. Y usted los conoce y los ha visto. En segundo lugar, ¿quiere servir a Dios para ser visto por los hombres? Mateo 6:11 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de los hombres. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los que quieren servir para recibir reconocimiento del hombre, entonces pierden la recompensa de Dios. Hay quienes quieren servir para tener reconocimientos, aplausos, y si no le dan las gracias el día que sirve, se molestan. Si uno no le da las gracias el día que colocó la silla, el día que barrió, el día que hizo esto, se molesta. Ese pastor creído ni las gracias me dio. O sea, usted está sirviendo para ser visto del hombre, pues pierde la recompensa de Dios. Yo prefiero no ser reconocido por el hombre, porque el que busca recompensa de hombre pierde el reconocimiento de Dios. Yo prefiero que Dios me recompense y no el hombre. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? No sirva buscando recompensa del hombre. Sirve a Dios y Él te recompensará. En tercer lugar, debemos servir bíblicamente para la gloria y la honra de Dios. Dice Pedro, para que en todo sea Dios glorificado. 1 Corintios 10:31 dice: así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mis amados hermanos, quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies. Así como en el pasado, Dios llamó a hombres y mujeres para que le sirvieran en sus planes y propósitos. También Dios
está llamando hoy, ahora, para que tú le sirvas a Él. Quiero que cierres tus ojos. Pienses en un momento en el hecho de que Jesús te alcanzó para que seas salvo. Y yo quiero que le dé las gracias. Dele gracias al Señor porque Él te salvó. Dile: Señor, gracias por haberme alcanzado cuando yo estaba lejos de ti, ignorante a tus planes.